¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Buen día, hermanos, bienvenidos a este servicio. Vamos a ponerlo en la presencia del Señor primeramente y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 14 al 20. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 14 al 20. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar hasta este lugar para reunirnos, Señor, para adorarte y glorificar tu nombre. Gracias, Dios, porque tú nos has escogido, Señor, para sembrar esta semilla, Señor, la semilla de tu palabra y tu espíritu en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido, Señor, que los afanes de este mundo se ahoguen esa semilla que ha sido sembrada, sino que nos has ayudado a permanecer en ti, Señor.
Gracias, Padre, por tu ayuda. Gracias porque tú has decidido venir y morar en nuestros corazones, Señor, por rescatarnos, Padre. En esta mañana, Señor, en acción de gracias por tu infinita bondad, queremos ofrecerte este culto, este servicio, Señor, de adoración, de alabanza, Señor, para poder deleitarnos, Señor, en ti, en tu presencia, Señor, y también en escuchar, Señor, tu palabra, alimentando y refrescando nuestras almas, Padre amado. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te pedimos que recibas, Señor, este tiempo que hemos ofrendado, que vamos a ofrendar, Señor, a ti, con agrado, Señor, como olor grato para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermano, el Señor le bendiga. En esta mañana quisiera desde acá felicitar a todas las madres. Damos gracias al Señor porque donde hay madres, porque ahí hay generación de generación. Y eso es una bendición de Dios poder para ustedes que son padres, para nosotros futuros padres, pero en especial a las madres, que con esa nobleza, con esa gentileza, con esa ternura, cada día nos instruyen a nosotros. Nos instruyen por el camino del bien, por el camino del Señor. Y cada día, hermanas, Dios les bendiga y le doy gracias a Dios porque, aparte de tener mi mamá física, tengo muchas madres que velan por mí, que oran por mí, que están pendientes de nosotros y también esas son nuestras madres también. Dios les bendiga, hermanas. Dios siempre las tiene presentes a ustedes. Por eso es que ustedes son mujeres guerreras y mujeres virtuosas. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor.
con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Señor, aquí están nuestras vidas, oh Dios. Nada de lo que tenemos nos pertenece, Señor. Por eso llegamos con manos vacías delante de tu presencia, oh Dios, porque tú eres quien puedes llenar nuestras manos de una manera muy especial, Dios. Nuestras manos vacías simbolizan nuestra vida en servicio, Señor. Dispuestos para tu buena obra, Dios. Dispuestos a hacer lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Que aunque no es mucho, tú lo tomas como una ofrenda agradable delante de tu presencia, Señor. Tú quieres de nosotros una vida en obediencia, una vida agradable conforme a tu voluntad. Y por eso aquí están nuestras vidas, oh Dios. En esta mañana, delante de tu trono, glorificándote a ti, oh Dios. Disponiendo nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos en tu disposición, Señor. Reconociendo que tú haces en nosotros conforme a tu buena obra, Dios. Y que cada cosa que sucede en nuestras vidas es lo mejor porque por ti, Señor, ha pasado la autorización. Y que nos trae cada día, cada enseñanza, un propósito muy especial. Descansando en tu presencia, Señor. Porque somos cada día nuevas criaturas. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las Escrituras. Que cada día a través de nuestro Señor Jesucristo soy nueva criatura. Amén. Sembraré la simiente preciosa
del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, yo segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, yo segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, yo segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, yo segaré, al hallarme en la casa de Dios. Brindémosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Recuerden que de lo que tenemos debemos darle lo mejor a Él. Y si Él nos permitió dar unas manos, debemos darle lo mejor de los aplausos. Si Él nos permitió tener una boca, debemos cantarle lo mejor a Él. Como nos permitió tener un corazón, debemos entregarle nuestro corazón a Él. Y por eso, a través de nuestro Salvador Jesucristo, Él nos ha llamado hacia su luz admirable. Antes andábamos en las tinieblas, antes andábamos desesperados, antes andábamos divagando en el mundo, pero en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, el Señor nos llamó. Y nos llamó para que cada día le adoremos. Porque si no hubiese sido por ese amor demostrado en la cruz del Calvario, de pronto ninguno de nosotros estuviésemos acá. De pronto estuviésemos en nuestros afanes o ni existiéramos en este momento, pero en su misericordia el Señor nos ha llamado y nos ha hecho nueva criatura. Amén.
soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, 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 lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¿Cuántos se aprendieron el coro? Amén. Entonces quisiera que lo volviéramos a cantar, casi no lo escuchaba, pero solamente vamos a cantar el coro. El coro dice: libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Amén. Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
Sí, Señor, nos estamos gozando delante de tu presencia, Dios. Gracias, oh Dios. Porque así como nos has salvado, así como nos has rescatado, también nos has encomendado una gran labor, Señor. De que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones, Señor. Bautizándolos en tu nombre, Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que has mandado, Dios. Porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y creemos en tus promesas, Señor. Queremos aferrarnos a este gran mandamiento que nos has dado, nos has encomendado nuestra labor, como tus hijos. Al propósito por el cual tú nos has llamado, Dios. Que salgamos del confort, que salgamos de la rutina, que salgamos del bienestar y podamos salir, Dios Todopoderoso, de estas cuatro paredes. Porque la mies, porque la cosecha está afuera, Dios. Aquí estamos los obreros, Dios, pero la mies y la cosecha está allá afuera de estas cuatro paredes. Y te pedimos en el nombre de Jesús que cada día quebrante más nuestros corazones, oh Dios. Que cada día nuestros corazones estén más dispuestos al servicio de tu obra, Señor. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer en nuestro día a día, pero debemos entender que tú eres más importante y esencial en nuestras vidas que cualquier cosa secular, Dios. Y por eso queremos cada día ir allá, ir a la mies, ir a la cosecha, llevar tu mensaje, oh Dios, a aquellas personas que no te conocen. Solo tú conoces, Padre Celestial, el camino de esas personas. Pero aquí están nuestras vidas como unos instrumentos agradables delante de tu presencia, Señor. Esperando que sean utilizados por tu obra, Señor. Esperando que tu mano milagrosa nos pueda utilizar para que muchas personas puedan llegar a tus pies, Señor. En tu Hijo amado Jesucristo estamos convencidos de tu propósito en nosotros. Así como nosotros no conocemos las condiciones de ellos, pero tú sí, oh Dios Todopoderoso. Y en tu infinita misericordia, en tu infinito amor, quieres darle salvación a aquellas personas también, Señor. Para que se regocijen juntamente con nosotros y adoremos al mismo Dios. Adoremos a nuestro Padre Celestial que está en el cielo y que está en nuestros corazones, porque ha venido a vivir y a reinar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, danos corazones sensibles, danos corazones que amen tu obra, Dios. Aunque a veces no es fácil, Señor, porque tenemos muchas preocupaciones en el mundo, muchas cosas que hacer, pero aún así, Señor, queremos colocarte a ti en primer lugar, Dios. Que los afanes puedan venir, pero que podamos perseverar, Señor, y que nuestra visión esté en Cristo. Cristo como nuestro Salvador y como nuestro mediador, Señor. Y queremos cumplir esa obra, Señor, para que podamos ser esos instrumentos gratos en tu presencia. Y para que las personas también puedan adorarte como lo hacemos nosotros, Señor. No solamente en este lugar, sino con nuestro estilo de vida, con nuestro andar diario, con nuestras relaciones familiares, con nuestras relaciones con amigos, que puedan conocer ese amor de Dios que ha llegado a nuestras vidas y que ha cambiado nuestros corazones de piedra en corazones de carne, corazones que sienten y corazones que aman porque tú nos has amado, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en tu presencia dejamos a aquellas personas que andan en la calle, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien quebrante sus corazones de una manera muy especial. Y que la palabra que se les diga a ellos, Señor, pueda penetrar sus vidas de una manera muy especial. Y que cada día las personas puedan reconocerte como su Dios y como su Señor Salvador. En tu Hijo amado Jesucristo te honramos y te damos muchísimas gracias. Amén. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí.
por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha y hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Te adoramos, Dios. Queremos decir como lo dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Queremos estar dispuestos cada día para hacer tu obra, Señor. Por eso te glorificamos en esta mañana. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Queremos cada día estar dispuestos, Señor, a tu obra. Que no sean solamente palabras vacías que hemos cantado en esta mañana, Señor, sino que hayamos cantado con entendimiento y entendiendo el propósito especial que tienes con nosotros, Señor.
comprendiendo que si alguien no se hubiese sacrificado comodidades, lujos, tiempo para compartir con su familia, tiempo para generar dinero, y hubiese sacado ese tiempo, no estuviésemos nosotros acá, Señor. Porque tú utilizas obreros dispuestos para tu obra, Dios. Así cada día nosotros queremos sentirnos atraídos a hacer tu obra milagrosa, Señor. Sentirnos atraídos a esa gran comisión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Quitando de pronto de nuestras vidas comodidades, Señor. De pronto quitando todo confort que nos acosa en cuatro paredes, Padre Celestial. Pero entendemos que no lo hacemos para nosotros, pero lo hacemos para tu reino, Señor. Que tú eres quien se debe glorificar a través de nuestras vidas. Que tú eres a quien debemos exaltar a través de lo que nosotros somos, a través de nuestro ser, Señor. Porque tú fuiste quien le diste propósito a nuestra vida, Señor. Tú fuiste quien le diste sentido a nuestra vida, Padre Celestial. Porque nosotros andamos divagando como ovejas sin pastor. Andamos en el mundo desordenado, deleitándonos de los placeres que el mundo nos puede ofrecer. Pero cuando llegamos a tu presencia, Señor, cuando tu Espíritu Santo nos confrontó con nuestro pecado, nos confrontó y nos hizo reconocer que necesitamos de alguien mayor que nosotros, es donde entendemos, Señor, y comprendemos tu amor en nuestras vidas, Señor. Es donde podemos estar 100% plenos y convencidos de que tú nunca nos has desamparado, Dios. Que aunque estuvimos en el mundo, tú siempre estuviste cuidando nuestras vidas de una manera muy especial, Señor. Y ahora que te servimos, y ahora que te adoramos, que te glorificamos, ¿cuánto más, Señor, estás atento de tus hijos? Nosotros estamos a tu disposición, Señor. Cada día utilízanos conforme a tu voluntad, Señor. De pronto muchos alcanzarán millones de personas. De pronto muchos alcanzarán cientos de personas. De pronto muchos alcanzaremos a una persona. Pero lo hacemos para tu reino, Señor. Lo hacemos entendiendo que tú eres más grande que nosotros. Y entendiendo que a quien debemos adoración, servicio, alabanza y exaltación es solamente a ti, Dios. Porque tú eres nuestro motor. Tú eres cada día quien nos ayuda a seguir adelante, Señor. Cada día estamos aferrados a ti, descansando delante de tu presencia, Señor. Porque si fuesen nuestras fuerzas, nosotros ya no estuviésemos en este lugar. Si fuese por nuestra convicción, por nuestra sabiduría humana, carnal, pecaminosa, estuviésemos haciendo otras cosas en este momento. Pero tu Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones y nos ha hecho decidir de que estemos en este lugar para adorar tu nombre juntos como tu pueblo, Señor. Como te gusta que te adoren en unidad. Como te gusta que te adoren, Señor, con una adoración genuina y agradable delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Cada día redarguye nuestros corazones y que nosotros podamos poner en práctica todo lo que dice la Sagrada Escritura para tu gloria y tu honra en este planeta pecaminoso. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te honramos y te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar orando por el momento de las ofrendas en esta mañana. Aquí adelante tenemos las bandejas para las ofrendas locales, el cofre ocre para las ofrendas misioneras en Colorados. Tenemos la canasta de amor, la que tenemos aquí decorada de color verde, para las ofrendas de alimentos que cada persona quiera traer, para los hermanos que están en escasez económica. Vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 11. Dice así la palabra del Señor en Jeremías capítulo 33, versículo 11. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada,
voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tus misericordias. Gracias porque eres tú quien nos sostienes. Gracias porque eres tú quien nos mantienes y nos has traído hasta aquí en este día. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano, Dios. Porque tú, Señor, nos has dado, Señor, lo que más necesitábamos, que era una relación contigo, Señor, y la vida eterna que a ti te ha placido darnos. En esta hora, Señor, también queremos rendir no solamente nuestro corazón, sino también nuestra vida material y nuestros recursos materiales en ofrenda, Señor, hacia ti. De lo que tú nos has dado, te damos, Señor, porque tú también, Señor, utilizas esos recursos para que otros te conozcan, Padre, para la extensión de tu reino, Dios, para el sostenimiento de este lugar, Señor, y nosotros todos poder ser bendecidos, Señor, a través de esos recursos económicos que damos y ofrendamos en este lugar, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo y prosperando para seguir dando generosamente de la misma manera que tú eres generoso con nosotros, y que tú sigas trayendo, Señor, a esos cautivos, Padre, a esas personas que están presas en el mundo, Señor, esclavas del pecado y que no te conocen. Que seas tú, Señor, trayéndolos a la libertad que solo se encuentra en ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar a ofrendar, hermanos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, yo segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, yo segaré, al hallarme en la casa de Dios. Antes de continuar con la predicación, queremos darle la bienvenida a Jocelyn, hija de nuestro hermano Sadrach, y su esposo Víctor, a la señora Eunice, amiga de nuestro hermano Marcos, que nos acompaña también en esta mañana. También queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Yorley, que está aquí acompañándonos hoy domingo. Ella regularmente se congrega los miércoles y hoy domingo está aquí acompañándonos en esta mañana, para que todos también le demos la bienvenida al final del culto. También le damos la bienvenida a la señora que nos acompaña en esta mañana. No le pregunté el nombre, que viene con nuestra hermana Eva. Bienvenida. Ahora sí, entonces pasemos a la predicación, los anuncios. Escuela bíblica los domingos a las 9 de la mañana para líderes. Culto congregacional domingos 10 de la mañana. Tiempo devocional de martes a sábados de 6 a 6:30 AM por Zoom. Reuniones de mujeres martes 7 p.m. Este martes tenemos reunión aquí en el templo. Reunión de hombres martes 7 p.m. la próxima semana aquí en el templo. Reunión de oración los miércoles a las 7 p.m. aquí en el templo. Grupo familiar los jueves a las 4 p.m. en la casa de nuestro hermano Dayan, calle 63, número 1W14 en el barrio El Mutis, para los que estén viviendo en el sector.
Y tenemos en nuestra casa los viernes a las 7 p.m. Bueno, ahorita está por definir el día. Posiblemente mañana tengamos reunión a las 7. Este viernes no vamos a tener reunión. Evangelismo sábado 3 p.m. en Barrio Colorados. Reunión de jóvenes los sábados a las 5:30 p.m. aquí en la iglesia. Hoy tienen reunión a las 4. Ok. Hoy hay compañerismo de jóvenes a las 4 p.m. Listo, entonces ahora sí vamos a pasar a orar por nuestro pastor y por la predicación. Padre Celestial, Señor, una vez más te damos gracias, porque a lo que llevamos de esta mañana ya hemos sido bendecidos por ti, Señor. Ya, Señor, tú nos has bendecido en gran manera, Señor, mucho más de lo que merecemos o necesitamos, Señor. Gracias, Dios. En esta mañana ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestro pastor. Que seas tú, Señor, dirigiendo cada palabra de su boca como hasta este día. Que seas tú, Señor, ayudándole a través de tu Espíritu Santo a exponer fielmente tu palabra y ese mensaje que tú le has dado, Señor, sea de bendición para nuestras vidas y también para su propia vida, Señor. Gracias por su familia, gracias porque tú lo has puesto en este lugar para bendecirnos. Síguele ayudando y fortaleciendo, Señor, y dándole la sabiduría que necesita para seguir dirigiendo esta congregación conforme a tu buena voluntad. Que la enseñanza que Él trae en esta mañana de parte tuya, Señor, sea para nuestra edificación, para nuestra transformación, Señor, y para que cada uno de nosotros podamos glorificarte, Señor, a través de este alimento, Señor, espiritual que tú nos das, poniéndolo en práctica y viviendo conforme a Él cada día. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes hoy? Bueno, me alegra. Feliz día a las mamás. Gracias por ser instrumento del Señor. Y bueno, gracias por estar en este día, siendo que en esta fecha hay compromisos familiares. De verdad, muchas gracias por acercarse a compartir con nosotros. Entendemos que muchos en esta fecha o salen con sus mamás a algún lugar especial o sus hermanos, hijos también de su mamá, le dirigen y cuadran juntos para alguna actividad diferente. Entonces por eso algunos no están, pero gracias a ustedes por priorizar el venir a la casa del Señor. Tal vez más tarde tengan una actividad especial. Nosotros sí tenemos, yo creo que ya se dieron cuenta, una actividad especial terminando el culto para darle las gracias por ser un instrumento del Señor en nuestras vidas, para nuestras vidas como mamás, como madres. Así que les voy a pedir que por favor vayamos en este día a la palabra del Señor para compartir y cerrar una serie que iniciamos hace semanas o meses atrás. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9. Mientras usted busca Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9, he de decirle que hace semanas empezamos una serie con la inquietud, una serie de predicaciones con la inquietud de fundamentarnos más en cómo administrar no solo las finanzas, sino el tiempo y la vida misma de forma más bíblica y para la gloria del Señor. Y empezamos con temas relacionados con conocer a Dios y relacionarnos con Dios, y hablamos sobre que Dios es proveedor, sustentador y capacitador. Y luego pasamos a
a hablar más del amor entre hermanos y tocamos temas como que debemos ser productivos laboralmente hablando, saber administrar y ofrendar generosamente. Esos fueron temas muy edificantes porque conocer a un Dios que provee, que sustenta, es muy importante llevarlo a la práctica, amando a los hermanos, utilizando las capacidades que nos dio para poderles servir con ellas, pero especialmente para amarlos. Por ejemplo, no dejando que ellos se carguen con nuestras necesidades, sino siendo productivos. Además de ello, siendo generosos con la iglesia, porque son nuestros hermanos los que se benefician dentro de la congregación cuando ofrendamos, y no solamente un pastor, un líder, sino la congregación entera. Y obviamente también administrando bien lo que conseguimos, porque de nada nos sirve ser muy productivos y que los demás se lamenten y tengan que ayudarnos porque lo despilfarramos, lo que producimos. Hoy estamos terminando las 3 enseñanzas de esta serie que van con el tema de servir. Hablamos de servir compartiendo, que tenemos que compartir lo que tenemos. Hablamos de servir regalando, y aunque regalemos sin ningún interés de que se nos devuelva, siempre recibimos la alegría de ver la necesidad cubierta, recibimos el agrado de Dios, recibimos el respaldo de Dios, porque nosotros nos parecemos cada día más a Él por amor a su nombre y por la fe en Jesucristo, siendo generosos. Y hoy terminamos hablando de algo que parece que no tiene nada que ver con la administración: predicar. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No levante la mano, por favor, pero aunque esto suene muy obvio, quisiera preguntar de forma retórica: ¿quién de los que está aquí ha tenido problemas o dificultades? Todos, ¿cierto? Uno asume que todos han tenido algún problema. Y si no creen que han tenido problemas, pues creo que tienen un problema, no se dan cuenta de lo que les pasa alrededor. Y el asunto aquí es que cuando vienen los problemas, uno se confunde, uno piensa que es una ocasión para que uno caiga en tentación, para que pierda el rumbo, y resulta que todo problema es una ocasión para ver a Dios glorificarse en nuestras vidas. Especialmente, particularmente y más claramente cuando somos verdaderamente creyentes en Cristo. Entonces los problemas no los permite Dios con el deseo de sepultarnos bajo ellos, sino con el deseo de promovernos a través de estas pruebas, aunque el diablo nos quiera tentar y aunque nuestra carne nos quiera hacer caer, o nuestra naturaleza carnal residual que traemos del mundo. Pues hermanos, si hay una carta en la Biblia llena de problemas, es esta, Primera de Corintios. Y si hay una iglesia en el Nuevo Testamento con dificultades, es la iglesia o las iglesias, porque seguramente eran varias dentro de la ciudad que se unían en una sola fe, en la ciudad de Corinto, la iglesia de los Corintios. Hay problemas tan complejos como problemas matrimoniales que se tratan por allá en el capítulo 7. Hay problemas tan enredados y tan tremendos de testimonio como un hombre, como se ve en el capítulo 5, acostándose con su madrastra. Pero comienza poniendo como tema principal las divisiones, como tema principal de los problemas en ese lugar, las divisiones entre los corintios. Estaban divididos. Mire por favor el capítulo 1, versículo 10.
Dice, os ruego, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, hay pleitos. Y leámoslo hasta el 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, que es el mismo Simón Pedro, y yo de Cristo. Y alguien dijo alguna vez, estos que decían yo soy de Cristo se las daba más de espirituales, pero realmente también eran divisivos. Porque muchas personas dicen, no, yo no soy ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos, ni de ningún líder histórico de la iglesia bíblico o ningún líder temporal, yo soy de Cristo, pero lo dicen simplemente también para dividirse y causar problemas y entrar en confrontación. Divisiones, y debemos entender que hay momentos en que es bueno dividirse. Es mejor estar divididos por la verdad que unidos por la mentira. Cuando hay engaño, cuando hay falsas prácticas, es mejor separarnos de personas, como le dice Pablo en otra carta, que son falsos hermanos y no tener comunión íntima con ellos, o de iglesias si nos debemos separar. Pero esto no eran divisiones que buscaban la sanidad en un momento ya en que no se podía hacer más. Esto eran divisiones pecaminosas, conflictivas de su carnalidad, que dieron razón a esta carta. Entonces las cartas, aunque tienen mucha teología, las cartas del Nuevo Testamento tienen mucha información y tienen grandes cosas de valor en el Evangelio, son respuestas a necesidades particulares. Y el problema que da como resultado todos los demás problemas, o que se relaciona con todos los demás problemas, es que ellos eran muy conflictivos y se dividían. Hermano, ¿no ha pasado usted por esa experiencia, o hermana? Que incluso dentro de la iglesia de Cristo algunos dicen, pero yo tengo esta postura, esta forma de pensar, entonces empiezan a haber divisiones en vez de encontrar puntos de acuerdo. ¿No ha pasado en familias que en vez de decir somos familia y aunque tengamos formas de pensar distintas vamos a encontrar la manera de mantenernos unidos, empiezan más a separarse? Pues esa es la oportunidad de ver a Dios glorificarse, manteniéndonos no solo unidos de apariencias, sino de verdad. Y esto aprovecha Pablo para tratar la causa de esas divisiones y las manifestaciones de esas divisiones de forma sencilla, profundizando en el Evangelio y profundizando en cómo son los que ministran o sirven a los demás en el Evangelio. Pablo dice, la solución está en el Evangelio. Y yo sé que los que son creyentes de mucho tiempo dicen, pero a mí ya me predicaron el Evangelio y ya lo creí. Sí, pero es que es el mismo Evangelio que salva, el que santifica y sana el corazón y las relaciones. Todo creyente en Cristo, sin ser un misionero, aunque no sea un misionero, tiene el privilegio y la misión de servir predicando el Evangelio para que el mensaje del Evangelio se siembre en los corazones y crezca por la gracia de Dios. Queda como resultado esto, que al Evangelio ser aplicado por la predicación continua, no solo hay personas que continuamente se conviertan, sino creyentes que continuamente crezcan en unidad, en el amor del Señor. Entonces no es solamente decir, hermanos, dejen de discutir, hermanos, dejen de tener preferencias, hermanos, dejen de pelear, hermanos, dejen de ser conflictivos. Es vamos a la raíz, y la raíz es una falta de conocimiento verdadero y de relación profunda con el Cristo del Evangelio. Cuando lo hacemos, quienes predican verdaderamente el Evangelio no solamente son instrumentos de salvación para otros, sino también de sanidad del corazón. Una vez más, no sé quién de los que está acá tiene problemas con alguien. No estamos profetizando, pero estamos siendo sensatos. Si usted no tiene problemas con alguien, los ha tenido y los va a tener. Porque hay enemigos que nosotros nos ganamos por nuestra falta de sabiduría
pero hay enemigos que son enemigos gratuitos, que aunque nosotros no queramos, se nos vienen contra nuestra vida. La respuesta está en el Evangelio. Yo sé que alguien puede llegar aquí, pero yo cómo soluciono mi problema matrimonial, yo cómo soluciono mi problema con el jefe. Yo no quiero doctrina, yo quiero salidas, dígame qué hago. Pues la solución, de acuerdo a la misma carta, es profundizar en la obra salvadora de Cristo. Y como ese es el tema principal y la solución básica, se desprende como temas secundarios, hay varios, el que tomamos hoy en el capítulo 3 para terminar nuestra serie sobre administración de nuestras vidas, de servir predicando. Si queremos que la iglesia se restaure, debemos seguir predicando el Evangelio, seguir sirviendo a los demás hermanos predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque mire el capítulo 3 de nuevo, versículo 5, cuando Pablo, que sabe las divisiones que hay, que incluso en los primeros versículos del 1 al 4 vuelve y menciona a Apolos y se menciona a sí mismo, dice en el 5, ¿qué es pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y sabe, hasta las buenas personas que Dios envía las podemos utilizar como forma de dividirnos. Pero no solo los apóstoles, no solo los pastores, sino cada creyente que nos bendice en Dios por la obra de Jesucristo y por el Evangelio de Cristo, es un medio para que nosotros creyéramos o sigamos creyendo. ¿Por qué son servidores Pablo? ¿Por qué son servidores los pastores? ¿Por qué son servidores los creyentes maduros que no dejan de predicar el Evangelio? Porque por medio de ellos, de su predicación, nosotros creemos. Hermanos, ¿cuál fue el ángel que les predicó a ustedes el Evangelio? ¿Fue algún ángel como Gabriel o Miguel? ¿O fue una persona que les dio el mensaje? Una persona, ¿cierto? ¿Y cuántos ángeles se les aparecen a ustedes cuando tienen dificultades para recordarles el Evangelio? No se aparecen, porque la Biblia lo que muestra es que regularmente son las personas que predican las que nos recuerdan la verdad en Cristo para que nuestro corazón sea sanado. Mira el versículo 9 conmigo. También se les llama no solo servidores a los que predican el Evangelio continuamente, ya vamos a ver cómo, sino que también en el versículo 9 se les dice por qué se les llama servidores, porque son, dice Pablo en el versículo 9, 1 Corintios 3:9, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Los que predican para que otros crean y que por ello son servidores de Dios, son colaboradores de Dios y no espectadores pasivos. No se apoyan en la soberanía de Dios para dejar su responsabilidad. Hermanos, el Señor es soberano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él está al control. Amén. Entonces que Él mire a ver cómo convierte a la gente, ¿cierto? Nosotros no predicamos. ¿Esa es la conclusión? No. Recuerden Mateo 28. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo Cristo. Tengo todo el poder para hacer todo lo que yo quiero. Por tanto, déjenme y yo convierto a todo mundo. Ustedes solamente esperen a que ellos lleguen a las iglesias. ¿Eso dice? Tengo todo el poder, por tanto, id y predicad el Evangelio. La soberanía de Dios no puede ser usada por mí para excusarme de mi irresponsabilidad y falta de diligencia en hacer lo que Dios me mandó, a predicar el Evangelio. Somos colaboradores de Dios si no somos espectadores de la obra de Dios, sino que somos personajes principales, aunque no el protagonista, que él lo es él, pero somos usados por Él en este drama maravilloso de traer salvación a la tierra, a las personas. Somos usados como instrumentos valiosos y verdaderos si no nos sentamos simplemente a esperar a ver cuántas personas trae Dios a la iglesia o cuántas personas terminan caminando con Cristo. Necesitamos ser colaboradores. ¿Sabe? La palabra colaborador viene del griego, que hoy en día se traduce, si no se traduce, sino más bien se translitera como sinergia. Por aquí hay una
IPS que se llama Sinergia aquí en Bucaramanga. Sinergia significa trabajo en conjunto con la energía del otro. Vamos los dos. Y alguien diría, entonces yo le ayudo a Dios porque Dios solo no puede. No, usted es colaborador de Dios y pone su energía con la de Dios, no porque crea que Dios no lo puede hacer sin usted, sino porque cree que Dios en su soberanía sí ha decidido hacerlo a través de usted. No sé, porque usted no se cree igual de soberano que Dios, de tal forma de que yo a quien le predique se convierta. Me acuerdo una vez una hermana que decía eso, pastor, yo no sé, eso fue en Cúcuta, pero a toda persona que yo le predico se convierte. Yo le dije, wow, sorprendente. Ella estaba convencida de eso. No hay una persona a la que yo le haya predicado que no se convierta. Lleva las estadísticas, lleva las cuentas, tiene los apuntes. Me dijo, no, pero ¿qué día me encontré con una que le prediqué hace muchos años y está convertida? Yo le dije, bueno, gloria a Dios por ello. Dios la usó a usted como colaboradora, pero usted no es soberana por encima de Dios, es instrumento de Dios y colabora por su soberana voluntad, la voluntad del Señor. Y ojo con esto, cuando predicamos el Evangelio, somos colaboradores de Dios, pero sigue Él siendo soberano y nosotros debemos descansar en que Él es el que produce el resultado. Porque entonces podemos pensar que nosotros somos los soberanos y nosotros decimos quién se convierte y entonces nosotros si hacemos determinadas cosas siempre se van a dar verdaderos convertidos, no necesariamente, porque Dios se reserva la potestad de transformar el corazón humano. Y hermanos, hay personas que predican tan sencillo, hay personas que hablan pero tan claro el Evangelio desde un corazón genuino, sin poner muchas arandelas, solo presentan a Cristo, llaman al arrepentimiento y a confiar en Él, muestran el pecado humano con palabras muy sencillas, utilizan su testimonio para mostrar lo que ha hecho en sus vidas y Dios los usa. Y a veces otros sabemos de muchas estrategias en la práctica para presentar el Evangelio o profundizamos en muchas doctrinas y hacemos una presentación maravillosa en forma y fondo y ni uno se convierte. Y usted dice, ¿por qué? ¿Lo hice mal de forma o de fondo? No, muy seguramente Dios está tratando con su corazón y con el mío diciendo, yo soy el que salvo, mía es toda alma. El alma que pecare morirá, dice la Biblia, pero también dice la Biblia que de Él es la salvación, de Jehová es el salvar, de Él también es la potestad de sacar del pecado y convertir el corazón, no mío. ¿Cuántos de ustedes hablan bien? Tienen conceptos de la palabra de Dios, pero o no invertimos ni tiempo ni esfuerzo para predicar más diligentemente el Evangelio a otros, o cuando lo hacemos pensamos que nosotros los vamos a convertir. Y Dios dice, sé colaborador a través de su palabra, como Pablo y como Apolos, pero déjame la conversión a mí que soy soberano de cambiar el alma y el corazón. ¿Están orando por algún familiar? ¿Hay alguna persona por la que han orado durante años? ¿Le han predicado? Siga confiando en el Señor y siga cumpliendo con su responsabilidad. Dios dará, según su voluntad, la respuesta en su momento y a su hora. Amén. Además, por medio de los que predican, otros creen, por eso se les llama servidores de Dios, que es nuestro primer punto. Nuestro primer subpunto son colaboradores de Dios, pero nuestro segundo es que Dios fructifica y edifica cuando se proclama a Cristo. Ahí mismo el versículo 9, al final dice, vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Eso quiere decir que Dios hace que se produzca fruto como un cultivo o una labranza y que Dios hace que se edifique o la persona crezca, si ya es creyente, como un edificio que se va construyendo sobre unas bases. Se ven resultados en las vidas de los que oyen el Evangelio para convertirse o de los que oyen de Cristo para crecer en el Evangelio. Y es por eso que los que predican y que son instrumentos de Dios desean edificar a otros cuando el fundamento vital es Cristo. El versículo 10 y 11 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito o experto arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, lo hago más sintetizado. Si usted predica el Evangelio a los no creyentes, quiere que se conviertan a Cristo,
no a usted ni a la iglesia, aunque terminen caminando con usted y con la iglesia. No a una sanidad o a una liberación de problemas, aunque Dios les conceda como añadidura sanidades o liberaciones de problemas. Y si usted sigue predicando a los que son creyentes, usted quiere que ellos crezcan basados o basando su fe en Cristo, no en usted y sus estrategias. Y por eso sean como el edificio que va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué vemos personas que no crecen en ningún área de sus vidas? ¿Por qué no cambian en las iglesias? ¿Por qué parecen ser los mismos? ¿Por qué si hay un avance es tan corto y tan pequeño? Porque su base no es tan profunda en Cristo. Y sí podemos seguir profundizando las bases en Cristo. Sí podemos estudiar más quién es Él. Sí podemos contemplarlo más conforme a su palabra. Sí podemos hacerlo, pero necesitamos personas que nos prediquen. Y ojo, usted necesita predicarle a otros el evangelio, que ya son creyentes, enseñarles más sobre el evangelio según su palabra y orar con ellos para que ellos profundicen más y crezcan más. ¿Cuál es la estrategia? Enseñar antes de criticar. Entonces es más fácil uno pararse y decir, oye, ese hermano no parece que fuera hermano, parece primo lejano. Se habla como el diablo, piensa como el diablo, se expresa como el diablo, siente como el diablo y actúa como el diablo. No parece un hermano en Cristo. Si lo es muy inmaduro. Entonces, ¿por qué no se sienta usted que es más maduro y profundiza junto con él en lo que Cristo hizo? Para no solamente darle liberación de la condenación del pecado, sino de la esclavitud al pecado que lo hace caminar como el mismo diablo. ¿Qué hay que hacer? Para esto hay que invertir. En todo hay que invertir. ¿Qué hay que invertir? Tiempo. ¿Qué hay que invertir? Esfuerzo. ¿Qué hay que invertir? Conocimiento. Finanzas a veces para trabajar con las personas. Si el primer punto es en respuesta a por qué son servidores los que predican, es porque son medios para que crean otros. El segundo punto es cómo es que sirven los que predican. Sirven sembrando y regando. Mire por favor conmigo el capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. De nuevo. Mire al final del versículo 5 dice, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Dice el 6, yo Pablo planté. Dios le concedió a Pablo que plantara. Dice después, Apolos regó. Dios le concedió a Apolos que regara. ¿Cuándo fue la última vez que sembró? ¿Cómo era la canción? Sembraré la simiente bendita. Señor, ¿preciosa? Es preciosa porque es bendita. Sembraré la simiente preciosa, de gran valor. ¿Qué sembramos? ¿Qué leyó la hermana Leina al principio del culto? En Marcos. El sembrador es el que predica la palabra, el mensaje del evangelio. Ese es el sembrador. Sembramos el mensaje del evangelio. Los que predican sirven sembrando o segando o las dos cosas. Así es que Dios da el crecimiento para su gloria, de acuerdo al versículo 6. Dice el versículo 6 al final, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y aquí, en este texto, ¿quién fue el que sembró en los Corintios? ¿Pablo o Apolos? ¿Quién da más? Pablo. Dice Pablo, yo planté, sembré, implanté la semilla, traje el mensaje, les compartí el evangelio, me desplacé del lugar, lo busqué, me relacioné con ustedes, me hice amigo de ustedes y les transmití el mensaje y les mostré el mensaje con mi vida, viviendo con ustedes, viviendo para ustedes, andando con ustedes, trabajando. Todo lo que hacía era para que ustedes recibieran en su corazón el evangelio, para sembrar, para plantar. Pablo predicó inicialmente para que creyeran, o sea que sembró. Y eso lo encuentra usted, por favor, mire el texto luego en su casa, Hechos capítulo 18, del versículo 1 al 18, cómo llegó Pablo y qué venía haciendo en ese segundo viaje misionero cuando llegó finalmente allí a Corinto. Pero de eso podemos concluir ahora, basados en la carta a los Corintios, que el evangelio que sembró Pablo fue sin sabiduría mundana u oratoria o filosofía griega. Mire el capítulo
1 de Primera de Corintios, versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. 1:9. El 17 dice, verso 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz, o sea, el mensaje de que Cristo murió para salvarnos en una cruz, es locura a los que se pierden. Los que se van a perder no lo quieren recibir, no lo quieren aceptar, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Además dice, pues escrito está, o está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El orador y filósofo de este tiempo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y si usted mira el capítulo 2, versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me preocupa, hermanos, que no entendamos esto que entendió el apóstol Pablo por obra y gracia del Espíritu Santo, obviamente, pero siendo creyentes, teniendo el mismo Espíritu de Dios, el mismo Salvador, nosotros nos frenemos porque no tenemos palabras muy sabias para presentar el Evangelio y no lo presentemos a nadie. Me preocupa que hayan creyentes que se sientan incapacitados para hablar de su Señor y Salvador y digan: es que yo no sé hablar. Me preocupa porque la respuesta cuando alguien en el Antiguo Testamento le preguntó esto a Dios, que fue Moisés, para hablar el mensaje que le mandaba al faraón, y le dijo precisamente eso: manda a otro que sepa hablar. Él le dijo: yo no hice al mudo y al que habla, dijo Dios. Si yo lo mando a usted, así fuera mudo, lo voy a hacer hablar. Pero Señor, usted no sabe. Casi que se repite eso que pasan tanto en los noticieros y que se hizo tanta mofa en Colombia. Usted no sabe quién soy yo. Pero no para enorgullecernos, sino más bien para disminuir la posibilidad de que seamos instrumentos de Dios y decimos: Señor, usted no sabe que yo no sé hablar. Otro hombre de Dios, eso es un factor repetido en el Antiguo Testamento, llamado Jeremías, le dijo lo mismo a Dios, el profeta, y Dios le dijo: no digas yo soy niño y no sé hablar, porque todo lo que yo te diga o lo que ponga en tus labios para hablar, tú lo dirás. O sea, no me digas que no tienes experiencia conmigo, no me digas que eres muy inmaduro, no me digas que no tienes sabiduría humana o elocuencia según el mundo, no me digas que incluso no tienes habilidad casi ni para pronunciar palabras. Yo te voy a usar para que prediques mi evangelio. Porque no se trata de sabiduría o elocuencia humana, sino Pablo hubiera utilizado las estrategias de los disputadores de este siglo que estaban en ese momento, los filósofos griegos, que sí sabían atraer la gente. Yo digo que se compararían, serían un filósofo, usted se imagina, bueno, los que están aquí varios son venezolanos. ¿Cuántos conocen acá en Colombia los culebreros? Que casi siempre son paisas. ¿Los han visto en un parque? Quieta Margarita, le dicen al canasto. Allí hay una supuesta culebra, le dicen: quieta Margarita, y empiezan a hablar. Porque aquí está la culebra, y empiezan a dar una retahíla de palabras y todo el mundo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y se arma el corrillo alrededor y empieza a soltar una jeringonza y habla palabra tras palabra y va hilvanando cosas hasta que termina usted sacándole plata. Él sacándole plata a usted por algo que él hizo. Porque tiene tal labia, tiene tal capacidad oratoria de forma cultural venida de su región, desarrollada a través de esta actividad, que usted se queda sorprendido. ¿De verdad ustedes piensan que así es como Dios cambia? ¿Que Dios saca de la sabiduría mundana a la gente usando la sabiduría mundana? De verdad. Algunos han dicho que como Pablo fue a Corinto después de estar en Atenas, capítulo 18 de Hechos está después del capítulo 17, tremenda notificación. En el capítulo 17 Pablo se encuentra en Atenas y les enseña de forma muy, no tal vez muy elocuente, pero muy bonita, porque les habla de sus filósofos y les cita a los filósofos para luego presentarles el evangelio. Y cuando llega a Corinto, dice el capítulo 2 de Primera de Corintios: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El versículo 2 del capítulo 2 dice: solamente quise saber algo y decirles algo.
a Jesucristo y a este crucificado. Solo quise decirles, este es el Salvador que vino a morir por nuestros pecados. Y de la forma más sencilla se los presenté. Hermanos, si eso pedía y eso hacía un apóstol, ¿por qué nosotros pensamos que tenemos que ser muy hábiles para hacer esto? ¿Y por qué no servimos a la gente presentando el Evangelio con nuestras palabras sencillas? Quítese de la mente que tiene que ser grande en elocuencia. Tiene que ser un testigo del Señor presentando al Señor. O como dijo un predicador antiguo, tiene que ser solo un mendigo diciéndole a otros dónde está el pan. El Evangelio es sin sabiduría mundana u oratoria o filosofía griega. Fue presentado por Pablo para sembrar en los Corintios. El capítulo 1, en el versículo 22 y 24, al 24 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque están esperando señales, y para los gentiles locura, porque quieren que les hablen con su sabiduría o su forma de hablar muy elocuente. Mas para los llamados, los que se van a convertir, así judíos como griegos, así estuvieran esperando señales o que los impactaran con sabiduría, elocuencia, Cristo para esos que se van a convertir es poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2, versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para el primer caso de la sabiduría, hermanos, yo les tengo otro ejemplo aquí mismo en la iglesia. Si ahora ustedes escuchan eco, no es nada comparado con el eco que había antes de colocar todo esto que nos regalaron. Y yo decía, el que viene acá no viene porque escuche algo muy bonito, viene porque de verdad Dios lo transforma. Porque yo que hablo rápido se entiende poco. Pero además, el que viene a la iglesia y se convierte y se congrega con nosotros no viene por ver señales milagrosas, porque no me acuerdo el último culto en que alguien se levantó aquí de la muerte. No se han dado aquí muertos resucitados, ni inválidos que soltaran la muleta, ni tuertos que recuperaran la vista de su ojo dañado, ni personas con estrabismo que se le enderezara la mirada. No hemos visto eso acá. Entonces, ¿por qué están acá? ¿Por qué? Como yo he dicho, a veces me escucho a mí mismo y digo, definitivamente Dios actúa porque ni yo me quiero escuchar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios actúa en el corazón de la persona para convertirlo a Él. Así no vea las señales que culturalmente, tradicionalmente o religiosamente, como los judíos interpretando el Antiguo Testamento, esperaban no solo del Mesías, sino también de los que siguieran al Mesías, cuando predicara al Mesías. Las señales más grandes que esperaban de Cristo, que obró milagros conforme a la palabra de Dios, no es que sanara por allá a los leprosos, por allá restaurar a los cojos, a los enfermos, aunque eso estaba profetizado, sino que primeramente les mostrara cosas majestuosas y les hiciera sentir que ellos iban a ser los reyes del mundo y que iba a destronar a los imperios como el Imperio Romano y que iba a traer una gran transformación de su cultura. Ellos querían señales que los dejaran muy bien parados a ellos, que los impactaran. Y hermanos, por eso es que usted no puede pensar que si va a predicar el Evangelio y no sucede un milagro externo, porque los milagros internos son las conversiones del corazón, y no sucede nada raro, no está haciendo la tarea. Dios lo usa así usted esté orando por un enfermo teniendo gripa, así usted esté orando por una persona que esté teniendo dificultades relacionales, estando en conflicto con alguien, porque está predicando a Cristo, que esto lo da como secundario, pero que primariamente quiere cambiar su corazón y su vida. Y el poder de Dios, a veces cuando dice la Biblia poder de Dios, todos automáticamente decimos un milagro, alguien se sanó. Y como decía una hermana en Venezuela cuando empezamos plantando una iglesia, decía, pastor, yo sé cómo va a crecer la iglesia, se los he comentado. El día que alguien venga y se muera en el culto y oremos por él
y resucite, se nos llena. Y esto va a ser el avivamiento más grande. Y la verdad, hubo uno que resucitó muertos y él mismo resucitó de entre los muertos, y muchos ni creyeron entonces ni creen aún en él, nuestro Señor Jesucristo. Así que el poder no puede ser un poder de impacto, ya no elocuente a nuestros oídos, sino visual, que nos parezca espectacular y que nos entretenga. Tiene que ser un poder interno que nos cambie de manera de pensar, que transforme nuestras motivaciones, nuestros deseos, y que nos haga aborrecernos incluso a nosotros mismos en nuestro pecado. Pero pastor, ¿y si ya somos creyentes? Bueno, estamos hablando de sembrar para que la persona se convierta, lo que hizo Apolo con los corintios, pero también el arrepentimiento continúa en el creyente para que pueda conocer más a su Señor y crecer más a su imagen. Porque crecemos en fe, pero también en arrepentimiento. El evangelio con el poder de Dios y sin las señales milagrosas que los judíos pedían fue lo que predicó Pablo, y así sembró en los corintios. Pero también el evangelio centrado en la persona y obra de Cristo. Yo creo que usted ya lo ha visto y lo hemos dicho. Capítulo 1, versículo 24, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Capítulo 2, verso 2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Capítulo 3, versículo 11, más directamente cercano al texto que leímos inicialmente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, después de que usted ponga una base o un fundamento, y hay hermanos aquí que saben mucho de construcción porque estudiaron para ello o tienen mucha experiencia en ello, ahí va. Lo que construye va conforme el fundamento que puso. Carlos me decía que creo que el misionero acá en esta iglesia que vino y fundó la congregación puso bases como que para 4 pisos de construcción. Y no sé, los que saben de ingeniería, no sé si luego de que ya están las bases puestas y ya está construido, diferente a tumbarlo todo, se puede hacer que las bases sean distintas para poder construir más alto. Se puede reformar, o es muy difícil, o yo que no sé de construcción lo veo imposible. El asunto es que la construcción va a ser como es el fundamento. Y si usted fundamenta a las personas cuando les predica el evangelio en Cristo, ellos van a crecer en Cristo. Pero si usted no los fundamenta, como Pablo lo hacía, entonces crecerán en cualquier otra cosa, menos en el Señor. ¿Y cómo regó Apolos? ¿Cómo predicó? Ya no inicialmente para que creyeran, sino seguidamente para que maduraran Apolos. Usted puede leer en el capítulo 18 de Hechos, del versículo 24 al 28. Vamos a leerlo rápidamente. La experiencia de Apolos. 18 de Hechos, 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, como le gustaba a los griegos de la época. Poderoso en las escrituras quiere decir que manejaba los temas de una forma muy hábil. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tenía mucha elocuencia, tenía muchas capacidades y habilidades en las escrituras, pero aún no conocía o no se había entregado realmente a Cristo. Es lo que nos da a entender cuando dice que solo él conocía el bautismo de Juan. Arrepentimiento esperando a un Mesías. Y comenzó, dice el verso 26, a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, los que habían sido convertidos por medio de Pablo allá en Corinto, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente en el camino de Dios. Le mostraron quién es ese Mesías que predicaba Juan el Bautista. Y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, a la provincia donde estaba la ciudad de Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, hasta Corinto, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que él era muy bueno para decirle los errores doctrinales a los demás. Que Jesús era el Cristo, eso es lo que dice el versículo. No que él era capaz de refutar a la gente, antes dentro del bautismo de Juan, ahora solo con el conocimiento del bautismo de Juan, ahora conociendo a Cristo como Salvador. No.
no es que él fuera poderoso para que lo que se aprende con eso desbaratara a todos los demás. Una de las expresiones más impactantes para mí de testimonio del pastor Enrique Crespo, que a veces pasa en nuestras iglesias, dentro de lo que él me contaba cuando lo conocí, fue la siguiente. Me decía, mire, en la iglesia, él nació en la iglesia en República Dominicana, en Cristo, en la iglesia de Súgel Michelén, la IBCJ, y ahora está ayudando en el pastoreo en la iglesia de Miguel Núñez. Y él me decía, mire, cometíamos tantos errores y enseñábamos tan mal tantas cosas, pero lo más tremendo, ¿sabe qué era? Que tan pronto caíamos en cuenta de algo, éramos tan hábiles para refutar y hacer callar a la gente, que así eso que le estuviéramos refutando a las personas, lo hubiéramos sostenido una semana atrás, les hablábamos como si fueran herejes y los dejábamos callados. Y los condenábamos y les llamábamos de forma despectiva, porque lo que queríamos era simplemente ganar el debate y no profundizar en nuestra relación con Dios y conocer más al Señor y darlo más a conocer, aunque estuvieran conociendo cosas más correctas según la palabra. Hermanos, no queremos aquí disputadores de este siglo, no en la iglesia nuestra solamente, sino en medio de las iglesias. No queremos gente que gane todo pleito. No queremos señores, perdón si hay alguno con ese apellido, Zapata, que la que no gana, las empata. No queremos simplemente que ustedes le digan algo y usted diga, uy, a mí nadie me lleva la contraria. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos son personas que sean capaces, si tienen esa habilidad como la tenía Apolos, de usarla para presentar más, así como se lo presentaron Aquila y Priscila a él, más. La palabra que utiliza ahí es exactamente el camino de Dios. Ahora, dice usted, pero pastor, entonces yo sé hablar, ahora me callo y no digo nada. Yo siento que Dios me usa predicando y ahora no le digo nada a ningún hermano. Pues use eso para edificar a los hermanos en la fe en Cristo. Y preséntele más exactamente lo que es creer en Dios y arrepentirse de pecados. Cítele la palabra con humildad y déjese usar por el Señor. Si sabe hablar, hable para la gloria del Señor. Lo que Dios le ha dado, úselo como lo utilizó Apolos. Y aunque Apolos estaba refutando a los judíos que iban en contra de los creyentes en Corinto con respecto a la fe en Jesucristo, pero como eran grandes disputadores, Apolos les edificaba a los hermanos al refutar sus argumentos y al darles a ellos formas de entender mejor la fe en Cristo para no dejarse llevar por esos argumentos. Esto se le llama en teología apologética, defender la fe, presentar defensa y decir por qué creemos en Cristo. Y hay gente que lo sabe explicar muy bien. Entonces que nos ayuden. Y por eso no todos predican públicamente, pero sí todos podemos, con lo que sabemos de hablar, enseñarle a los hermanos y profundizarlos más en la fe en Cristo para que crezcan espiritualmente hablando. Volvamos y vamos a ir terminando en 1 Corintios capítulo 2. Empezamos en el capítulo 3. Vemos que así se crece para la gloria de Dios, porque en el capítulo 3, primero antes del 2, en el versículo 7 dice, 1 Corintios 3:7, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí lo importante es Dios, es para la gloria de Dios. Pero también de esta actividad de Apolos se nos describe en el capítulo 2, en el versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y ya esas palabras ya son bastante elocuentes. Entonces lo que hacían ellos es hablar con las palabras que Dios les daba, la sabiduría de Dios y no su propia sabiduría. No son conclusiones, hermanos, es saber explicar o expresar lo que Dios dice en su palabra sobre Cristo y el Evangelio. A eso es a lo que me refiero con regar. Capítulo 4, versículo 1 dice, así pues,
tengan los hombres a Pablo, a Apolos y a los demás por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo que hacemos sencillamente es recibir lo que Dios dice, lo que revela y lo entregamos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dijo alguna vez un hermano, no se requiere de los que predican el evangelio que sean hallados creativos, que sean hallados dinámicos, sino que sean hallados fieles. Que si yo le doy un recado a usted para que le dé a mi esposa, yo le diga, hermana, o hermano, por favor, va y le dice a mi esposa que busque en el segundo piso, dentro de la oficina, el primer cajón a la derecha. Y usted no termine diciéndole, señora del hermano Yorley, que busque en el primer piso, en la oficina del primer piso, en el segundo cajón a la izquierda. Termine cambiando el mensaje. Así lo diga muy bonito y lo diga mejor. La idea es que usted transmita lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué es lo que dice su palabra? ¿En qué se centraba Pablo? Cristo vivió y murió por nosotros, para que nosotros podamos tener acceso a Dios y una vida transformada. Dios, al que siembra o riega, lo une con el otro si siembra o riega, de acuerdo al capítulo 3, versículo 8, y los hace una misma cosa, un mismo propósito, un mismo sentir, aunque tengan diferentes trabajos. Se siembra a Cristo y se riega con Cristo para que sea salvo la persona o porque siga creciendo en salvación. Trabajamos en el mismo equipo, hermanos. Trabajamos en el mismo equipo. Yo tengo que ser muy sincero. Yo quisiera mucha más gente en la iglesia, Yorley Parra, que nunca hubiera estado en ninguna iglesia, que nunca hubiera escuchado el evangelio, sinceramente. Pero hasta el momento yo no soy tan plantador o sembrador como regador o regandero. Dios me ha llamado más a edificar a otros hermanos. ¿A qué lo ha llamado usted el Señor? Yo creo que a una de las dos o a las dos. Pero sepa que el predicador es tan importante y está tan unido a usted, aquel que lleva la palabra y hace que Dios lo usa para que otro se convierta a Cristo, como usted que está edificando ese que ya se convirtió a Cristo. Mi esposa me dice, cuando yo le digo hermana, a mi esposa no le digo hermana, le digo mami, esta hermana o este hermano vienen de otra iglesia, yo voy a trabajar con ellos para que se queden en esa iglesia, y ella me regaña, menos mal que no está acá, y me dice, pero Yorley, ¿y si vienen acá porque necesitan estar con nosotros para crecer más de lo que ha crecido allá? Y si necesitan ya no solamente que se les haya sembrado, sino ahora quieren crecer y que se les riegue conforme a su necesidad, predicándoles el evangelio para que lo apliquen ahora a sus necesidades personales porque en ese lugar no lo encuentran. ¿Quiénes somos nosotros para decir no? ¿Quiénes somos nosotros para decir no? Así que empecemos a regar, hermanos, y empecemos a plantar. Plante el evangelio, que es sencillo. Alguien diría, bueno, tanto que habló del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas o las buenas noticias de que Cristo vivió perfectamente, sin pecado, para morir en su lugar y en mi lugar, recibiendo el castigo por su pecado y mi pecado, para resucitar y darme vida eterna, y que me manda a que me arrepienta de mis pecados y le entregue mi vida completamente a Él. Eso es el evangelio. No es muy complicado, ¿cierto? No es muy complejo. Si profundiza con alguien, enséñele por qué es pecador y ayúdele a ver su pecado. Si profundiza con alguien, enséñele por qué Cristo es el Salvador desde la palabra, con palabras sencillas, y por qué es el único que lo puede sacar de su pecado y liberar no solo de las consecuencias de su pecado, sino de la esclavitud a su pecado. Si profundiza con alguien el evangelio, enséñele que esta es la única manera en que Dios transforma los corazones. Yo quiero cerrar con una ilustración sencillita, aunque tengo una conclusión allí que habla de identificar al que necesita el evangelio, invertir tiempo en él, invitarlo a venir a Cristo, impulsar a que haga lo mismo con otros. Quiero dar esta pequeña ilustración. Una vez, ayer tocaba el tema con Sadrach,
Hay muchas iglesias que están cayendo en mesianismo, no creyendo en Jesús como el Mesías, sino en costumbres judaizantes, porque se ha hablado mucho de Jerusalén y de Israel. Y una vez me llevaron una pareja que estaba en un tipo de iglesia de estas, y sabe, él le había sido infiel a ella, y ella como buena cristiana, lo digo entre comillas e irónicamente, por si acaso lo aclaro, le pagó con la misma moneda, también le fue infiel a él. Él lo hizo afuera, ella lo hizo en la casa, para que le doliera más. Malinterpretando tal vez el texto, como dijo alguna vez un predicador, que es mejor dar que recibir. Bien malinterpretado. Si él me hirió, yo lo hiero. Y estaban en tal conflicto que la persona que trabajaba con ellos me invitó a que hablara con ellos, y yo me senté y presupuse que eran cristianos, porque iban a una iglesia que mal que bien, aunque tuviera costumbres judaizantes en los ritos y hablaran en hebreo en vez de en el culto y tocaran el shofar y una cantidad de cosas más, les habían predicado que Cristo era el Salvador y se suponía que en eso profundizaban antes que en las demás cosas. Pues cuando les hablé sencillamente que teníamos que perdonar como Cristo nos perdonó, no entendieron, como si les hablaran otro idioma. Y fui a Mateo 18 y les mostré cómo Cristo nos mandaba a perdonar 70 veces 7, porque Él lo hizo perdonándonos a nosotros por su obra, y así nosotros podemos y debemos hacerlo por los demás. Y me tocó predicar de nuevo el Evangelio a esos corazones. Y así se pudieron restaurar, primero individualmente y luego reconciliar, porque se convirtieron a Cristo verdaderamente y luego se reconciliaron como pareja. ¿Cuántas personas están así en las iglesias? ¿Cuántas personas hay así? Usted es un instrumento, si es un creyente, para traer sanidad a esas vidas y crecimiento. Riegue si ya son creyentes, plante si no lo son verdaderamente esas personas. Usted es un siervo de Dios cuando predica el Evangelio. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para orar? Si no siembra y riega al mismo tiempo, al menos siembre. Y que otro riegue, o al menos riegue lo que donde otro sembró. Pero por favor, sirva a los demás predicando. Solo nosotros lo podemos hacer. Solo nosotros podemos servir así. Señor, danos un espíritu servicial para que no solamente nos desprendamos de finanzas, compartiendo y regalando de lo que tenemos, sino que también nos desprendamos de nuestros anhelos egoístas, deseos pecaminosos incluso, y principalmente cuando sembramos la palabra de Dios en aquellos que la necesitan. No de lejos, sino compartiendo y abriendo nuestros corazones en Cristo para darles a Cristo al presentarles el Evangelio. Invirtiendo tiempo de verdad con las personas, no de lejos simplemente juzgándolas y por mucho orando por ellas, Señor, sino acercándonos, escuchándolos, prestándoles atención, entendiéndolos y aprovechando la apertura de su corazón para traerles a Cristo como el gran Salvador y sanador del alma y de la vida. Ayúdanos, oh Santo Señor, a invertir en las vidas de las personas, identificarlas, buscarlas, como tú nos buscaste a nosotros, y en tu nombre encontrarlas, darles a Cristo, y los que se conviertan, impulsarlos a que hagan lo mismo. Señor, que esta iglesia sea una iglesia que no pierda la oportunidad individualmente y congregacionalmente de servir al mundo predicando el Evangelio, por amor de tu nombre, que no caigamos en la dicotomía o en el conflicto interno de que si predicamos no podemos ayudar socialmente o haciendo misericordia, o en el otro conflicto de que cuando ayudamos socialmente ya no tenemos que predicar. Que prediquemos a tiempo y a destiempo, porque las almas necesitan salvación en Cristo y los salvados necesitan crecer en Cristo para el gozo de su alma, para el deleite de su corazón, para la bendición de este mundo y para la gloria de tu nombre. Señor, úsanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús mismo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a terminar orando o cantando. Antes de salir, recuerden por favor que tenemos una actividad especial y poco a poco la vamos a ir realizando, pero
vamos a hacerla en el segundo piso. Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra de exhortación que nos ha dado nuestro pastor por medio de la santa palabra del Señor. Antes de terminar, quiero darle también la bienvenida en esta mañana a la señora Nubia y Alex que nos acompañan hoy. Bienvenidos, esperamos que se sientan agradados con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por estas bendiciones, Señor, infinitas. Gracias, Dios, porque tú conoces nuestra necesidad, Señor, y también sabes que necesitamos ser animados a predicar tu palabra, Señor. También sabes que necesitamos ser impulsados, Dios, a no quedarnos callados, Señor, a poder proclamar las buenas nuevas de salvación y a poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor, a poder ver la compasión en la vida, ver con compasión, Señor, la vida de los otros, así como un día alguien tuvo compasión de mí, Señor, y tú mismo, Señor, por compasión te entregaste, Señor, en la cruz para salvarnos. Gracias, Dios. En esta hora, Señor, te pedimos que nos lleves con bien, que nos sigas acompañando, Señor, que seas tú dirigiendo cada paso, cada decisión, Señor, durante esta semana. Que podamos recordar que estamos siendo llamados a ser colaboradores tuyos, Padre, y que podamos ver la necesidad, Señor, en cada una de las personas que nos rodean y servirles con amor como tú nos has servido, Dios. Señor, llévanos a nuestros hogares en paz cuando salgamos de este lugar y permítenos disfrutar este compañerismo, Señor, que vamos a tener a continuación. En el nombre de Jesús, amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva el cimiento de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva cimiento de amor. Segaré, yo segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, yo segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, yo segaré, al hallarme en la casa de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Pueden saludarse en el amor del Señor. Dios les bendiga.